Esto pasó hace un par de semanas. Soy María, tengo 35 años y soy maestra de primaria en un pequeño pueblo en México. Siempre he estado interesada en las tradiciones de mi gente, especialmente en el Día de Muertos. Este año decidí investigar historias locales para compartir con mis alumnos. Las calles estaban llenas de flores de cempasúchil y altares coloridos, aunque había algo en el aire que me causaba inquietud. Una tarde encontré un viejo libro en la biblioteca del pueblo. Recuerdo que el olor del papel envejecido me envolvió. Leí relatos sobre almas que regresan durante el Día de Muertos. Algo en aquellas historias me hizo sentir extraña, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Decidí no darle importancia, pensando que era solo mi imaginación. Esa noche, al regresar a casa, noté que un objeto de mi altar había desaparecido. Era un pequeño retrato de mi abuela. Mi corazón latió más rápido. ¿Lo había perdido sin darme cuenta? Intenté no preocuparme, pero la inquietud creció en mí. A medida que se acercaba el Día de Muertos, escuché murmullos en el mercado. La gente hablaba de experiencias extrañas. A veces creía ver sombras al borde de mi visión. Era como un recuerdo borroso. Mis colegas también mencionaban desapariciones en el pueblo, como si algo estuviera mal. Empezaba a dudar de mí misma. Un día, mientras estaba en la plaza, vi a una anciana que me miraba fijamente. Su rostro me parecía familiar, pero no la conocía. Le pregunté si necesitaba ayuda, pero solo balbuceó algo incomprensible y se fue. Esa situación me dejó perpleja. ¿Realmente los espíritus estaban tratando de comunicarse? La ansiedad aumentaba. Esa noche, mientras dormía, escuché un susurro claro. Regresamos. Me desperté de golpe, con el corazón en la garganta. No sabía qué pensar, qué querían decir. Los días pasaban y la tensión era palpable. El ambiente del pueblo estaba cargado de algo extraño, y eso me tenía inquieta. El día antes del Día de Muertos, fui al mercado. La gente estaba más nerviosa de lo usual. Mientras caminaba, vi una sombra pasar rápidamente. Me di la vuelta, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme. Decidí que tal vez era el momento de contarle a mis alumnos sobre las historias. Al día siguiente, mientras hablaba con mis alumnos sobre el Día de Muertos, noté que algunos miraban hacia la ventana. Me pregunté qué estaba pasando. Fui a ver, pero no vi nada. Solo el viento movía las hojas. Sin embargo, su mirada me desconcertó. Tal vez ellos también podían ver cosas que yo no. La noche del 2 de noviembre me senté frente a mi altar con velas encendidas. Recordé a mi abuela y le pedí que me protegiera. Apenas cerré los ojos, sentí una presencia. Abrí los ojos rápidamente y vi la figura de la anciana que había visto en la plaza. Ella sonrió y desapareció en un instante. Me quedé paralizada. Nunca supe qué quería decir con su mirada. Lo único que sé es que las historias del pueblo estaban más vivas de lo que imaginé. Quedé con una mezcla de curiosidad y temor. Algo había cambiado en mí y en mi pueblo esa noche. Capítulo 2. Pasaron unos días desde aquella noche. Intenté seguir con mi rutina, pero era difícil. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Cada vez que daba un paseo por el pueblo, sentía una mirada. A veces creía que era la anciana de nuevo, pero solo un soplo de aire fresco me respondía. En la escuela, los alumnos parecían más inquietos que de costumbre. Susurros pasaban entre ellos, como si compartieran secretos ocultos. Decidí hablar con el grupo más pequeño. Les conté la historia de los espíritus y cómo se dice que regresan para comunicarse. Al principio se rieron, pero al mencionar a la anciana, sus risas se apagaron. «¡La vimos!», gritó una niña llamada Sofía. Sus ojos se agrandaron. Estaba en el patio ayer. La pequeña describió una figura que se asemejaba a la de la anciana. Una mujer con un vestido descolorido que siempre parecía perderse entre sombras. Le pregunté a Sofía si había escuchado lo que decía. Ella solo sacudió la cabeza visiblemente asustada. Algo me decía que había más en esta historia. Decidí acercarme a la abuela de Sofía, que era conocida en el pueblo por sus relatos de antaño. La encontré en su casa, rodeada de flores y con un té humeante en su mano. Hablé de lo que había escuchado, y su rostro se tornó serio. En el Día de Muertos, los muertos vienen a recordar y también a advertir.
Las palabras resonaron en mí. Hay espíritus inquietos en este pueblo, María. Algunos no regresaron en paz. Su advertencia me llenó de temor. Otra vez me sentí observando desde la oscuridad. Decidí regresar a la biblioteca. Tal vez encontraría algo en aquellos relatos, algo que pudiera arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Al llegar, noté que el aire estaba diferente. El silencio era abrumador. Busqué el libro viejo entre estantes polvorientos. Cuando lo encontré, la cubierta crujió al abrirse. Hojas amarillentas revelaron historias de almas perdidas, pero había un capítulo que me llamó especialmente. Había mencionado rituales olvidados que al parecer ayudaban a los espíritus a encontrar paz. Leí absorbida mientras la tarde se desvanecía. Los retales contribuyen a la memoria, decía. Cuando una ofrenda es ofrecida, los espíritus pueden comunicarse y recordar quiénes son. No sabía exactamente a qué se refería con retales, pero presintiendo una conexión, decidí que tenía que actuar. Esa noche, mientras preparaba el altar, sentí cómo unos ojos me seguían. Mi pulso se aceleró. Terminé de colocar flores y comida. Me detuve al darme cuenta de que solo faltaba un elemento: el retrato de mi abuela. Su ausencia comenzó a pesar más que nunca. Necesitaba recuperar esa imagen. Tal vez era la clave para entender todo. Justo antes de irme a dormir, escuché el susurro de nuevo, más fuerte esta vez. Regresamos. La ansiedad me imperó. Recorrió. Era como si cientos de voces reclamaran ser escuchadas. No sabía si hacer un intento de contacto con lo sobrenatural, pero no podía ignorar que algo me estaba llamando, y no podía dejar que el miedo me detuviera. Descubrí que había más de lo que aparentaba en ese viejo pueblo. Lo que menos esperaba fue encontrarme con la verdad que me aguardaba. Cuando creí que todo se había calmado, una sombra se deslizó fuera de la ventana. Era una figura familiar, una presencia indescriptible. Quería que la siguiera. Sin poder resistirme, me lancé fuera, poniendo un pie detrás del otro. Algo me decía que esa figura podría ser la respuesta a todas mis preguntas. ¿Seríamos capaces de encontrar lo que la anciana no había podido decirme? Capítulo 3. A medida que seguía la sombra, mi corazón latía con fuerza. La figura avanzaba adelante, apenas iluminada por la luna. Cada paso que daba se sentía como un susurro, una llamada de lo desconocido. No sabía si debía sentir miedo o curiosidad. Elegí seguir. Las calles estaban vacías, como si el pueblo entero hubiera decidido ocultarse. Solo el sonido de mis pasos y el susurro ocasional del viento me acompañaban. La sombra se movía lentamente, dando la impresión de que quería que la alcanzara, de que había algo importante en lo que tenía que ver. Llegué al viejo cementerio. Las lápidas se erguían como centinelas y la neblina se deslizaba entre ellas. La figura se detuvo en medio de los mausoleos. Allí el aire parecía más pesado y una extraña energía lo impregnaba todo. Las sombras de las tumbas parecían alargarse como si quisieran alcanzar a la figura. Cuando estuve lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era solo una ilusión. Era la anciana. Estaba de pie, con su vestido descolorido ondeando suavemente, como si estuviera hecha de niebla. En sus ojos había una profundidad que nunca había visto, como si llevara el peso de cientos de historias no contadas. «María», susurró, y su voz sonaba como un eco en la brisa fría. «He estado esperándote». La sensación de que estaba a punto de descubrir algo importante me hizo temblar. «Tienes que ayudarme», continuó. «Hay un secreto que los vivos han olvidado, y sin tu ayuda nunca podrá revelar la verdad». Mi mente daba vueltas. ¿Qué secreto? De repente, un recuerdo destelló en mi mente: el libro de la biblioteca y aquellos rituales olvidados. ¿Te refieres a los retales?, pregunté, intentando mantener la calma. ¿Qué tengo que hacer? La anciana asintió, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Las ofrendas son más que simples objetos, tienen memoria. Cada uno de ellos cuenta una historia, una vida. Sus palabras resonaban dentro de mí, enlazándose con el conocimiento que había encontrado en el libro.
Pero hay un objeto que falta, sin él no podremos descansar. Me llené de determinación. ¿Qué objeto es?, pregunté con firmeza. La anciana miró hacia una de las lápidas más antiguas. El medallón de mi familia. Sin él no puedo volver. A veces los vivos olvidan lo que realmente importa. Lo que dijo me hizo sentir intrépida y al mismo tiempo vulnerable. ¿Dónde podría encontrar ese medallón? En el corazón de mi historia, dijo, señalando el lugar donde había nacido. Debas desenterrar el pasado y recordar para que podamos avanzar. El clima se tornó más frío, como si todo el cementerio se apretara a nuestro alrededor. Me sentía abrumada. ¿Podía realmente enfrentar ese desafío? Justo cuando intenté formular una respuesta, un grito desgarrador resonó en la noche, interrumpiendo nuestra conversación. El alma de alguien más había sido despertada. Mi instinto me dijo que debía irme, pero algo dentro de mí me empujaba a quedarme. Sin embargo, antes de poder tomar mi decisión, la figura de la anciana se desvaneció, llevándose consigo la claridad que había encontrado. Ahora sabía que tenía prisa, pero la pregunta latía en mi mente. ¿Qué secreto se ocultaba detrás del medallón perdido? Tenía que descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el eco del grito aún resonaba, corrí de regreso al pueblo, decidida a buscar respuestas. Pero lo que no sabía era que en cada esquina, en cada sombra, algo me acechaba. Y no estaría sola en esta búsqueda. Capítulo 4. Al llegar a casa, el aire parecía vibrar con una tensión que no podía ignorar. Cerré la puerta tras de mí, sintiendo el golpe sordo del cerrojo colocándose en su lugar. El silencio que reinaba en mi hogar era un retazo de consuelo, pero la inquietud chorreaba por mis venas. Mi mente giraba en círculos. El medallón, necesitaba saber más sobre él. Recordé mis visitas a la biblioteca y cómo las viejas leyendas parecían contar más de lo que las palabras decían. Rápidamente me dirigí a mi habitación y busqué el libro. Era como una brújula que me guiaba a través del misterio. Las páginas amarillentas estaban repletas de historias de almas errantes y objetos perdidos. Al pasar las hojas, una imagen dibujada llamó mi atención. Un medallón con un diseño intrincado. Me detuve en seco. «Este es», murmuré para mí. Era igual al que la anciana había mencionado. Empecé a leer. Decía que el medallón pertenecía a una familia prominente del pueblo, los Arévalo. Había algo en sus orígenes que me hizo sentir extrañamente conectada. Los Arévalo habían sido guardianes de secretos antiguos y sus historias a menudo se entrelazaban con el destino del pueblo. Mientras leía, una sensación de urgencia creció en mí. La anciana quería que lo encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Las palabras en el libro comenzaron a cobrar vida, susurrando a través del papel. Tomé notas sobre la ubicación del hogar de los Arévalo, que según el texto, estaba al final de la calle principal, donde ahora solo quedaban sombras y ecos. Una vez que se hizo de noche, la idea de ir sola me llenó de nervios. Sin embargo, sabía que no tenía elección. La anciana me había elegido por una razón. Kilómetros de curiosidad se transformaron en determinación. Salí de la casa, mi respiración se cortaba en nubes de vapor en el aire helado. El camino hacia la antigua mansión era oscuro. Las luces de la calle parpadeaban, como si también temieran lo que se avecinaba. A medida que me acercaba, el aire se sentía más denso. La mansión de los Arévalo se presentaba ante mí, un coloso de piedra desgastada y ventanas apagadas. Las historias decían que estaba maldita, pero esa noche, encontrar el medallón era más importante que cualquier cuento que hubiera escuchado. Entré por la puerta principal, que crujió ominosamente. Pasé al vestíbulo, cubierto de polvo y telarañas. La oscuridad era profunda, pero había suficiente luz de la luna para ver las antiguas fotografías en la pared. Miré a través de las caras fantasmas que me observaban con una mezcla de desesperación y anhelo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo más en esta casa, algo que me llamaba.
Mientras recorría el pasillo, sentí un frío en mi cuello, como si alguien estuviera detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nada, solo la sensación creciente de que no estaba sola. Avancé con cuidado, cada crujido del suelo resonaba, retumbando en la quietud. En ese momento, escuché un susurro, un murmullo apagado que provenía de una habitación al final del pasillo. Con el corazón a 1000 por hora, me acerqué al sonido, sintiendo que cada paso me llevaba hacia un destino desconocido. Al abrir la puerta, me quedé inmóvil. Ahí, en una pequeña caja de madera desgastada, brillaba un objeto, el medallón. Pero entonces, un movimiento rápido captó mi atención en la penumbra. Algo más estaba en la habitación, algo que no quería que estuviera allí. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. El eco del cierre resonó como un aviso. Se acercaba algo oscuro, una sombra que parecía cobrar vida. Sin otro pensamiento, lancé la mano hacia el medallón. Justo cuando mis dedos tocaron el frío metal, la oscuridad me envolvió, y comprendí que mi búsqueda apenas comenzaba, pero ahora el peligro ya estaba en mi puerta. Capítulo 5. No sabía qué me había atrapado, pero la oscuridad me rodeaba como una niebla espesa. Sentí el medallón en mi mano, su contacto frío me hacía aferrarme a él como si fuera un salvavidas. Con un tirón lo saqué de la caja, pero algo zumbaba en el aire, una risa apagada que parecía flotar alrededor de mí. «¿Quién está ahí?», grité, la voz me temblaba. La sombra se deslizaba, esquiva y sin forma. Podía sentirla acercándose, como un susurro en el viento, como si quisiera tocarme. Retrocedí un paso, pero la puerta había quedado cerrada, y la única salida se había desvanecido. «Muéstrate», exigí, aunque en mi interior sentía el terror apoderarse de mí. Mi pecho se sentía oprimido, y el eco de mis palabras se perdió en el silencio. De repente, el aire se enfrió aún más. Podía ver mi aliento salir en nubes blancas mientras la sombra tomaba forma. Una figura oscura, con rasgos difusos, emergió de las sombras. No tenía rostro, solo una oscuridad insondable, y al mirar hacia ella sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Eres tú? La voz era un murmullo lejano, un eco que se retorcía en mi mente. El medallón. La figura dio un paso adelante y la habitación pareció retumbar con su presencia. Su energía era pesante, una mezcla de furia y tristeza. Era como si el pasado quisiera salir de su encierro. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y traté de abrir la puerta, pero estaba trabada. Con un latido de desesperación en mi pecho, volví la vista hacia la entidad, que ahora parecía alarmarse por mi resistencia. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro mientras me aferraba al medallón. «¿Eres un arévalo?». No hubo respuesta, solo un silencio que se prolongó, casi como una invitación. En un instante, el medallón brilló en mi mano, llenando la habitación con una luz cálida y suave. La figura parecía replegarse, como si la luz la quemara. Entonces recordé lo que leí sobre el medallón. Era un objeto de conexión, un lazo entre mundos. Tal vez podía usarlo a mi favor. «Si eres un arévalo», continué, sintiendo un impulso de valentía, «necesito entender. He venido a buscar respuestas. Estoy aquí para ayudar». La figura vaciló y un eco de risas apagadas y llantos profundos llenó el aire. Era la voz de muchos, un rezo de perdón y dolor. La sombra se acercó, sus formas cambiantes empezaron a tomar semblantes conocidos. Eran rostros de aquellos que habían sido olvidados. El miedo se transformó en compasión. «¿Estás atrapado aquí?». Apenas podía formar las palabras mientras los rostros se desvanecían y se acercaban al medallón. La sombra retrocedió un poco más, y entonces, como si una barrera hubiera sido levantada, las puertas se abrieron. La habitación dejó de sentirse tan pesada. Di un paso adelante, dejando que el medallón guiara mi camino.
La sombra balbuceó, y fue entonces cuando comprendí que no estaba aquí solo para encontrar un objeto, sino para descubrir una historia olvidada. La necesidad de liberarlo se convirtió en un impulso primordial, y cuando la luz del medallón indicó el camino hacia la oscuridad, supe que el peligro no había terminado, sino que apenas empezaba. Algo estaba esperando en lo profundo de la mansión, un secreto más oscuro que el propio medallón, y era mi tarea sacarlo a la luz. Capítulo 6. Caminé con el medallón brillando en mi mano, iluminando el pasillo cubierto de polvo. La luz temblorosa arrojaba sombras que danzaban a mi alrededor, como si me advirtieran de lo que aún estaba por venir. La sensación de que alguien estaba observando me regresó y mi piel se erizó. Las paredes crujían, como si la mansión susurraba antiguos secretos, y había un eco lejanísimo de risas que se mezclaban con el silencio. Cada paso que daba resonaba en el hueco de la casa. Habitación, como si despertara algo en las sombras. A medida que continuaba, la luz del medallón empezó a fluctuarse. Parpadeó y, por un instante, todo quedó en penumbra. «Por favor, no ahora», murmuré, sintiendo cómo una oleada de pánico me invadía. Apreté el objeto con más fuerza, deseando que su magia me protegiera. Finalmente, llegué a una puerta al final del pasillo. Era diferente a las demás, adornada con carvados que representaban escenas familiares. Parecía antigua y ajena. Sin embargo, la curiosidad me empujó a acercarme. Justo cuando iba a tocar la perilla, una voz resonó en mi cabeza. «Esta no es la entrada adecuada. Algunos secretos no deben ser revelados», decía una voz que no reconocía, pero sonaba cargada de advertencia. Debía escuchar. Durante un segundo, pensé en darme la vuelta, en regresar sobre mis pasos, pero el medallón volvió a brillar, instándome a seguir adelante. Sentí que había algo más, algo crucial al otro lado de esa puerta. Con determinación, giré la manija y entré. El aire estaba cargado de una energía distinta. La habitación que encontré era enorme y oscura, con columnas que se perdían en la penumbra. Era un salón vasto, apenas iluminado por una luz tenue y parpadeante, que parecía emanar de un altar en un rincón. El altar estaba cubierto con figuras de cera, representando a personas que parecían estar en un estado de reposo eterno. Algunas eran de rostros familiares, otras completamente desconocidas. Una sensación de tristeza me envolvió, y supe que estaban conectados al lugar y, de alguna manera, a mí. «¿Por qué están aquí?», pregunté, mientras mi mirada se movía de figura en figura. Eso era un mausoleo, una cámara donde sus historias y memorias habían quedado atrapadas. Fue entonces cuando vi una figura que se destacaba en el altar. Era un joven, con una mirada triste que parecía buscar algo en el más allá. Su imagen me resultaba familiar, como un eco que había olvidado. Un escalofrío me recorrió, y el medallón comenzó a vibrar en mi mano, como si respondiera a su presencia. «Busca la verdad», susurró la voz de nuevo, esta vez más clara. «La historia no debe quedar oculta». Respiré hondo y me acerqué al altar. Al hacerlo, la luz del medallón estalló en una claridad intensa, iluminando cada rincón de la habitación. Los rostros de cera comenzaron a cobrar vida, sus ojos cerrados parpadeando suavemente. Una conexión se estaba formando. De repente, la imagen del joven habló. «Tú tienes el poder, pero debes tener cuidado. No todo lo que encuentres aquí será fácil de manejar». Sentí el peso de sus palabras. Estaba a punto de descubrir algo peligroso. Mis pasos temblaban y el medallón brillaba más intensamente, como si reconociera la urgencia en el aire. Y de golpe, una sombra se deslizó por el borde de mi visión. Al darme la vuelta, vi que la puerta tras de mí se había cerrado de un golpe. El aire se volvió denso y supe que no había vuelta atrás. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Capítulo 7. Miré a mi alrededor.
La luz del medallón iluminaba los rostros inertes, y me pregunté si alguna vez habían sido personas reales. Aquellos ojos vacíos parecían entender mi angustia. Fue entonces cuando el joven en el altar volvió a hablar, y su voz resonó en la habitación con una firmeza que no esperaba. No estás sola, ellos te escuchan, me dijo, y noté que el brillo de los rostros se intensificaba lentamente, llenos de expresión. Asústate si es necesario, continuó, pero no temas el conocimiento. Estaba perpleja, pero no podía dar marcha atrás, tenía que actuar. De repente, la sombra se deslizó con más fuerza, como un viento frío que atravesó la habitación. Era como si el lugar mismo estuviera vivo, y la vibración del medallón aumentaba. Miré al joven, su rostro se fijó en mí con desesperación. Debes hacer la pregunta correcta. ¿Qué debo saber?, pregunté, sintiendo la presión en el pecho aumentar. La habitación parecía haber comenzado a girar. Los rostros de cera ahora parecían murmurar entre sí, como si quisieran advertirme de algo inminente. Recuerda, tú eliges el camino, dijo el joven. En ese momento, una de las figuras de cera, una mujer con largos cabellos oscuros, abrió los ojos de repente y me miró directamente. Fue un golpe de realidad. Libéranos, pidió con voz quebrada. Los secretos que llevamos se marchitan en la oscuridad. Me sentí unida a ella de alguna manera, incapaz de apartar la vista. Su súplica me empujó a actuar. La agarré con la mano libre, y me incliné más cerca. ¿Cómo se hace? ¿Qué debo hacer para ayudarles? Debes encontrar el origen de esta prisión, murmuró. Su voz temblorosa. Las almas atrapadas son solo el eco de un dolor más profundo. La habitación parecía vibrar al unísono con sus palabras, como si un secreto ancestral estuviera despertando. ¿Dónde está?, pregunté, sintiendo la creciente urgencia. ¿Cómo puedo liberarlos? El altar comenzó a brillar intensamente, iluminando un antiguo mural detrás de él, que se había perdido en la penumbra. Eran imágenes de un pueblo, y al fondo, una figura que parecía un anciano con un bastón, señalando una ruta que se extendía hacia la oscuridad. De repente, todo se desvaneció. La luz del medallón parpadeó, y por un instante, la habitación se sumergió en la oscuridad total. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esto no puede estar sucediendo, pensé. Un crujido resonó a mi espalda. Volteé, y la sombra, que antes había sido solo un destello, ahora se materializaba en un ser sombrío. Era alto, con una silueta indistinta, pero sus ojos eran dos huecos negros que absorbían la luz. Ellos no deben ser liberados, dijo. Una voz grave y resonante que me hizo temblar. Ese conocimiento es peligroso. La habitación tembló a mi alrededor, y el altar se estremeció. Sentí que el tiempo se desaceleraba. El joven del altar gritó, «Tú eres la clave, no dejes que te detengan». Y allí estaba, en medio de una elección abrumadora, a merced de fuerzas que no podía comprender. La oscuridad se acercaba, y supe que el tiempo se agotaba. Tenía que encontrar el origen de esa prisión antes de que fuera demasiado tarde. La figura oscura se movió hacia mí, una sombra hecha de mis propios miedos. «No puedes cambiar el destino», advirtió. «O tal vez sí», respondí, sintiendo una chispa de valentía. Entonces, con el medallón ardiendo en mi mano, me preparé para enfrentar lo desconocido. Capítulo 8. La figura oscura se acercó lentamente, sus ojos vacíos llenos de un vacío profundo. Podía sentir la presión en el aire, una mezcla de frío y temor que me calaba los huesos. Debo encontrar esa prisión, pensé, pero la sombra parecía absorber mis pensamientos, dejándome en un estado de confusión. A veces, el destino se puede desafiar, dije en voz baja, mientras el medallón comenzaba a vibrar más intensamente. La luz que emitía parecía luchar contra la oscuridad que me rodeaba. Agarré el medallón con más fuerza, recordando las palabras de la mujer de cera. Debía actuar. Con un grito silencioso, corrí hacia el altar, sin apartar la vista de la figura que estaba detrás de mí. El joven en el altar alzó la mano. «Eso está dentro de ti», dijo. «La clave está en aceptar tu propio miedo». Mi corazón latía con fuerza, pero en lugar de esquivar, decidí enfrentar aquello que me aterraba. «No puedo dejar que te lleve sus almas», grité, intentando que mi voz sonara firme. La sombra se detuvo, sorprendida por mi desafío. «Muy bien», dijo, y su voz resonó como un eco en mis entrañas. «Pero las consecuencias serán tuyas». La habitación pareció girar de nuevo, y de repente el mural cobró vida. Los rostros del pueblo comenzaron a moverse, gritos apagados brotaban de sus labios.
Eran sombras en su propio sufrimiento. «Encuentra el origen», exclamó la mujer de cera, sus ojos brillando con una determinación inesperada. «Debes buscar la verdad, no solo para liberarnos, sino también para liberarte a ti misma». Miré alrededor, buscando pistas, pero todo estaba envuelto en un manto de oscuridad. Sin embargo, ya no estaba sola. Sentí una presencia constante a mi lado, el joven del altar, llenándome de una extraña confianza. Podía sentir que había algo al final de la oscuridad. De pronto, un haz de luz se proyectó desde el medallón hacia el mural, revelando un camino marcado. Era un sendero oscuro con imágenes de luces y sombras en el costado. La figura siniestra retrocedió momentáneamente. «Ese no es un camino seguro», advirtió. «Pero es el único que puedes tomar. Cada paso te acerca más a una verdad que puede destruirte». «Si eso es lo que debo enfrentar, lo haré», respondí. Caminé hacia el mural, sintiendo que el poder del medallón me envolvía. La luz parecía guiarme. El joven inyectó valor en mí y sentí que todo lo que había pasado no había sido en vano. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, la sombra se abalanzó hacia mí. «No te dejaré ir tan fácilmente», dijo, y un aire tóxico llenó la habitación. Respirando pesadamente, levanté el medallón ante mí. La luz chisporroteó, haciendo que las sombras retrocedieran. «No tengo miedo», grité. «Soy parte de este relato como tú». La sombra por un momento se paralizó. Esa sacudida me dio el valor necesario. El medallón brilló más intensamente. Con un movimiento decidido, me adentré por el sendero delineado. Mientras lo hacía, las sombras que me rodeaban comenzaron a desvanecerse, pero el ser oscuro se lanzaba contra mí, rugiendo de furia. «Las almas no pueden ser liberadas porque tú temes enfrentarlo», me gritó. Pero yo había dejado atrás el miedo. El camino se abría más y más, como si la oscuridad decidiera dejarme pasar. Pero luego, una imagen emergió ante mis ojos, el anciano con el bastón del mural. Estaba en la penumbra, señalando un símbolo que recordaba vagamente. «¿Es esto el origen?», murmuré para mí misma. «¿Qué me estás mostrando?». Pero antes de que pudiera reflexionar, sentí un tirón en mi pecho, como si algo en mí se estuviera rompiendo. La sombra estaba lista para hacer su movimiento final. Debía apurarme. «Ya no retrocederé», susurré, sintiendo que mi destino se entrelazaba con el suyo. Y así, con el medallón brillando como mi única guía, decidí enfrentar el abismo y resolver el misterio que mantenía a estas almas encadenadas. Capítulo 9. Con cada paso que daba, el sendero se iluminaba cada vez más. La luz del medallón se reflejaba en las formas del mural, revelando escenas de un pasado que no entendía del todo. Figuras del pueblo, risas perdidas y miradas llenas de esperanza, todo parecía contar una historia. Pero, ¿cuál era la verdad oculta? «Debo llegar al final», pensé, ignorando el escalofrío que recorría mi espalda. Cada vez que miraba hacia atrás, la sombra parecía más furiosa, retorciéndose y agazapándose, lista para atacar. «No tengo tiempo para el miedo», me dije en voz baja. Al avanzar, una puerta se manifestó ante mí, hecha del mismo material que el medallón. Sus bordes estaban adornados con símbolos, cada uno parecían contar una parte del relato. La luz del medallón parecía ser la clave para abrirla. «¿Es esta la forma de liberarlos?», pregunté. Dirigía la presencia junto a mí, pero el joven permaneció en silencio, como si esperara que decidiera por mi cuenta. «Debo encontrar las respuestas», murmuré. Con un gesto determinado, apoyé el medallón contra la puerta. De inmediato, una serie de visiones inundaron mi mente. Escuché susurros, ecos de momentos perdidos. «¡No!», grité, aferrándome al medallón con fuerza. No podía dejar que aquella oscuridad me arrastrara de nuevo. Repentinamente, la puerta se abrió con un chirrido agudo, y un rayo de luz se derramó a su alrededor.
Detrás de ella, una habitación vasta y resplandeciente se había revelado. Figuras familiares, seres queridos perdidos, todos estaban allí, atrapados en un letargo interminable. ¿Qué es este lugar?, pregunté, sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor. Las almas se giraron hacia mí, sus ojos llenos de desesperanza y súplica. El anciano del mural se acercó a mí, su rostro ahora tan familiar. «No olvides, debes recordar para liberar», dijo, y en su mirada había una tristeza infinita. Sus palabras reverberaron en mi mente como un mantra. Debía encontrar ese recuerdo, esa pieza que permitiría a todos ellos liberarse. «No puedo», exclamé, sintiendo que el peso del sufrimiento de tantas vidas caía sobre mis hombros. «No sé cómo». «Tu valentía se forja en el reconocimiento de lo que temes», respondió el anciano con voz suave. «Mira dentro de ti, encontrarás lo que has olvidado». Al cerrar los ojos, vi fragmentos de mi propia historia, recuerdos enterrados. Una risa, una lágrima, un abrazo perdido. De repente, comprendí que mi propio miedo era lo que mantenía a estas almas cautivas. Había estado huyendo de mi pasado, de lo que había hecho y lo que no hice. «No, no, no, no», grité, mientras la sombra se abalanzaba hacia mí, tratando de apagar la luz. Pero esta vez no me aparté. Al abrir los ojos, enfrenté a la sombra con un nuevo entendimiento. «Mis miedos no me dominarán más», proclamé, levantando el medallón al aire. La luz se intensificó, iluminando a las almas que temblaban, impulsándolas hacia la libertad. «Libérense del miedo ustedes también», grité, y vi cómo algunas de ellas comenzaban a brillar con la luz de la esperanza. Pero antes de que el camino hacia la libertad se abriera por completo, sentí una presión abrumadora en mi pecho. No era solo la sombra, había algo más, una advertencia. Tenía que descubrir la conexión entre mi pasado y el destino de aquellos atrapados. Con un grito de determinación, decidí que no daría marcha atrás. Enfrentaría mis recuerdos y encontraría la verdad, incluso si eso significaba adentrarme en lo más oscuro de mí misma. La luz del medallón centelleó. El anciano asintió, dándome el valor que necesitaba para avanzar. El viaje apenas comenzaba y el tiempo se estaba agotando. Tenía que encontrar la manera de romper el ciclo de sufrimiento antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo final. Los ecos de voces temblorosas llenaban el aire, susurrando fragmentos de vida en el vasto silencio de la habitación. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras el anciano me miraba, su tristeza resonando en cada palabra que pronunciaba. «Recuerda, María, la verdad está entrelazada con tu historia». La sombra continuaba acechando, un recordatorio constante de mi temor. Pero ahora entendía que su poder se alimentaba de mi confusión. Alzando el medallón, sentí que su calor se expandía, iluminando no solo la habitación, sino también las partes más oscuras de mi ser. «¡No tengo miedo!», grité. La luz del medallón se intensificó, creando un parpadeo que pareció reflejar la eterna luz de las almas atrapadas. Desde el fondo de mí misma recordé fragmentos de mi infancia, risas familiares, abrazos cálidos y el eco de historias perdidas. Contadas junto a mi abuela. El anciano asentía apoyando su mano en mi hombro. Esas memorias son la clave. No solo tu pasado, sino el de todos los que están aquí. Estás interconectada con ellos. Con esa revelación, las imágenes comenzaron a desenredarse, mostrando cómo las vidas de aquellos que amé habían influenciado la mía. Comprendí que sus almas estaban atadas no solo a su dolor, sino también a sus esperanzas no cumplidas. Me volví hacia la sombra, un símbolo de los miedos que había llevado conmigo. «No me detendrás», exclamé mientras la luz del medallón se desbordaba en un rayo deslumbrante. Las sombras retrocedieron, como si estuvieran sujetas por un hilo invisible atado a mi voluntad. «Debes liberar el pasado», insistió el anciano. Cada palabra resonaba en mí como un eco de verdad. «Ellos esperan tu perdón, así como tú necesitas el suyo». Tomé una respiración profunda, sintiendo cada rincón de mis emociones. Perdono a quienes han vivido en mí,
Y me perdono a mí misma, murmuré. La luz del medallón se expandió, su resplandor ahora iluminando las almas atrapadas. Un destello de esperanza brilló en sus rostros. Sí, así es, no estás sola en esto, murmuraron. La presión en mi pecho cedió, y, por primera vez, el vínculo entre ellos y yo se sentía más liviano. Los rostros comenzaron a cobrar vida. El miedo que había mantenido cautivas a estas almas se desvanecía lentamente. «¡Libérate de nosotros también!», gritaron, sus voces unianas convirtiéndose en una melodía que resonaba por toda la habitación. Con cada palabra de perdón que pronuncié, las almas brillaban intensamente, iluminándose como constelaciones en el cielo. La sombra, alzando su ferocidad, se desvaneció poco a poco, incapaz de soportar la luz que ahora emanaba de mí. Y justo cuando todo parecía estar en calma, un eco de risa deslizó a través de la habitación, y sentí una conexión profunda con todos esos rostros que se acercaban hacia la libertad. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento, una pregunta surgió en mi mente. «¿Qué pasará después?», pregunté al anciano, sintiendo la incertidumbre apretar mi corazón. «Ese es un misterio solo tú podrás responder», dijo. «Pero recuerda, la luz siempre encuentra la forma de brillar en la oscuridad». Con un último destello del medallón, todas las almas fueron liberadas, confiando en que sus historias no correrían más el riesgo de perderse. La habitación se volvió cálida, casi familiar. A medida que la oscuridad se despejaba, un hilo de conexión hizo eco en mi ser, una promesa de que sus historias vivirían a través de mí. Salí de la mansión, el aire fresco me rodeó como un arraso. Aunque sabía que había dejado atrás muchas preguntas y que la conexión con el pasado nunca se desvanecería por completo, me sentí más ligera. Nunca supe si la sombra era un eco de la historia del pueblo o de mis propios miedos, pero mientras caminaba de regreso a casa, supe que había encontrado mi voz, mi historia. Y aunque muchas preguntas quedaban sin respuesta, eso estaba bien. Después de todo, tal vez algunas cosas estaban destinadas a ser un misterio, esperando ser descubiertas en el tiempo. Me mudé a otra ciudad un par de semanas después, con mucho que reflexionar. A veces, en la lejanía, aún pienso en la anciana del patio, las almas que liberé, y si algún día se atrevieron a volver a su hogar. Tal vez todas las historias de aquellos que amamos se entrelazan de maneras que nunca podemos entender. Pero está bien, porque cambió cómo veo las cosas.